Viña Costeira nos traslada al origen del Ribeiro a través de su bodega boutique en el Pazo de Toubes. Unas bodegas que nacen del espíritu cooperativista y ligados a Galicia, en un terreno especial, agreste, con un subsuelo granítico que influye en la gran calidad y poca producción de los viñedos. No es el típico territorio liso y llano, sino que este es un territorio pues accidentado. No es que sea un territorio de alta montaña, pero que sí que es una viticultura de montaña, porque hay muchas laderas, hay muchos valles con diferentes metidos y no hay un viñedo enorme que puede decir, no, este es el típico extensión enorme lleno de viñas. No, estos suelen ser viñedos pequeñitos, minifundio, y a mí me gusta sobre todo porque cada pequeña viña, cada pequeña parcela, cada pueblo, cada subzona tiene su característica. Es decir, es cierto, estamos dentro del Ribeiro, climáticamente, pues una zona de influencia atlántica, pero dependiendo del valle en el que estemos, por ejemplo, ahora estamos en el Valle del Avia, pero puede estar en el Valle del Viño, de la Arnoya, cada uno tiene su mesoclima, se puede decir, y dentro de cada mesoclima tiene los microclimas. Entonces, cada parcelita tiene su territorio, su suelo. Entonces, es como si fueran pinceladas de diferentes colores. Las distintas cepas contribuyen a que el paisaje de la comarca no sea un uniforme monocultivo. Está la Trisadura, está el Albariño, la Godello, la Loureira, el Torrontés, el Caíño, todas esas al final conforman pues como un mosaico de diferentes colores y aromas y sabores que acaban pues reflejándose en el vino. Ahí está un poco el sabor del minifundio. La diversidad de variedades aporta además vinos llenos de matices. No es que huelas el vino y te aparezca un aroma muy claro y muy directo y dices, no, es que claramente huele a una sola cosa. No, claro, como tiene tantas variedades, la Trisadura dominante, hay que decir que es el 70% del blend, con lo cual lo que más percibe uno aquí es la Trisadura. Esa fruta blanca, fruta de hueso, como decirlo la Claudia, notas a veces también de piel de cítricos. Pero ¿qué pasa? Va acompañada del Albariño, va acompañada de la Godello, que da muy buena boca, va acompañada de la Torrontés, que tiene toques exóticos. Lleva poquito a poquito el Loureira, que da una acidez fresca y notas balsámicas. Lleva también algo de caña. Al final, todos esos componentes hacen que el vino, quizá la palabra complejo no guste, porque a veces parece que algo complejo es algo difícil. No tiene por qué ser difícil, es algo que no es fácil de describir, pero que es muy placentero, porque estás ahí y, oye, agitas la copa, vuelves a oler y vuelve a salir otra cosa distinta. Y la pruebas y en la segunda vez que oye, pues fíjate, le saca otro toque. Entonces, hace que el vino no sea aburrido ni simplón, es un vino pues interesante, complejo, con matices, con diferentes cosas y que desde luego lo convierte en un vino muy, muy atractivo y además es que es muy comercial, es un vino muy fácil de beber. Lo bueno también de estas variedades gallegas y sobre todo la Trisadura es que tiene la acidez moderada, en contra de lo que mucha gente piensa, no, es que el vino gallego suele ser muy ácido, no, que va, hay excepciones, la mayoría de los vinos gallegos tienen una acidez moderada y la Trisadura es un ejemplo de ello. No se ve una copa de Trisadura y me sienta perfectamente. Mantenerse fiel a un estilo y sobre todo no fallar a los costeiristas, los fieles seguidores de Viña Costeira. En Viña Costeira sí que intentamos mantener un estilo constante, porque es como si hubiese un consumidor que es fiel a la marca y te debes a él. O sea, te pide un estilo de vino y tú tienes que intentar mantener siempre ese estilo. Entonces hay que tratar de mantener año tras año esa forma de, que hay variación entre añadas, lógicamente, pero mantener ese estilo consistente para que el que tome una botella Costeira del 19, abra una del 20 o el año que viene abra una del 21, se encuentre con su vino. Ese vino que quiere encontrarse y que es un poco, pues, valor refugio para mucha gente. Nosotros como una empresa que además tiene controles de calidad rigurosos y certificaciones, lo que queremos es dar a valer el territorio, o sea, que tengamos en la copa todo lo que nos ofrece nuestro territorio y que lo hagamos de manera que sea constante, consistente y no hay cosa mejor que probarlo. Es decir, cualquiera que nos esté viendo ahora, escuchando esta entrevista, que descorche una botella de Costeira, que lo pruebe y que se convenza por sí misma y que sepa que eso que ha probado en ese momento lo va a poder encontrar varios meses después o dentro de un año en el siguiente lote de Costeira o en la siguiente cosecha de Costeira. Es decir, vamos a intentar mantener siempre esa línea porque sobre todo respetamos a quienes nos eligen. Y hay gente que, insisto, son muy fieles de Costeira, son costeiristas. A esa gente no se le puede fallar. Es gente que lleva viendo Costeira un montón de años y cuando sale la nueva cosecha van con ilusión a probarla. Por un lado, la gracia de vamos a probar el vino nuevo, a ver este nuevo año cómo está, pero al mismo tiempo en su mente que se mantenga el estilo de siempre, que no me lo cambien, que no me cambien mi Costeira. Vinos como Viña Costeira, Tamborá, Toubes o Amadeus que distribuye Divins en Valencia.